Ok, vamos a programar este algoritmo que había quedado pendiente. Se llama Shell Short. Es un algoritmo que trabaja en base a gap. Si ese gap se saca por la longitud del vector o de la lista, del arreglo de la lista. Y en este caso, pues yéndonos al ejemplo, es de 8 elementos. Eso quiere decir que su longitud son 8. No confundir la posición, la última posición, con el número de elementos. La posición siempre va a empezar desde 0. Entonces, lógicamente, si son 8 elementos o de longitud 8, pues va a terminar en 7. Cuando a ti te pregunten la longitud de un vector o de una lista, pues tú vas a responder que es de n-1, siendo la n la longitud del arreglo, ¿sí? Entonces es también conveniente decir que en lenguaje de programación a la posición, ¿sí?, que es la que siempre empieza el 0, también se le puede llamar índice o dirección. Vamos a empezar con este ejemplo. Hice este formato a ver si es lo más entendible posible, lo más comprensible. Hay varias formas de aplicar este shell short, incluso puedes dividirlo en grupos dependiendo del gap. Yo lo voy a hacer de esta forma, creo la forma más comprensible, espero y se entienda a cabalidad. Entonces aquí le puse longitud del arreglo, vendría siendo en este caso 8. Hay algo que se le llama secuencia de gap, que precisamente vas a dividir la longitud del arreglo entre 2. Y pues ya van viéndonos a este formato, la vuelta o iteración 1, y la secuencia vendría siendo 8, que es la longitud del arreglo entre 2, pues el gap sería 4, perdón. Ese vendría siendo el gap. Eso quiere decir que vamos a comparar la posición 0 y pasando 4 posiciones. En este caso vamos a comparar 0 a 4, 1 a 5, 2 a 6 y 3 a 7. Entonces vamos a empezar la comparación 0, que vamos a hacerlo con el vector original, ¿sí? Los elementos del vector original, que son 23, y la posición 4 pues sería 34. Aquí lo que hay que verificar es que el elemento de la posición más baja, ¿sí?, no sea mayor al elemento de la posición más alta. En caso de ser mayor el de la posición más baja, pues hay que hacer un intercambio de elementos. En este caso el 0 tiene el valor 23 y la posición 4 el valor 34. Entonces no hay por qué cambiarlos, porque precisamente el valor de la posición más baja es menor. Eso quiere decir que ya están en orden, en este caso, esos elementos. Del 1 al 5, posición 1 vendría siendo 12 y el 5 vendría siendo 54. Esto es lo mismo del caso anterior, entonces esto también está en orden. Siguiente, 2, posición 2, que vendría siendo 1, y posición 6 vendría siendo 2. En este caso sucede lo mismo, en orden. Posición 3, que vendría siendo 8, con posición 7, que vendría siendo 3. En este caso sí hay que hacer un intercambio. ¿Por qué? Porque como puedes ver, el valor de la posición más baja pues es mayor al valor de la posición más alta. Entonces aquí sí vamos a hacer el intercambio. Vamos a ponerlos de una vez, 23, 34, esos no se cambiaron. Después vendría el 12 con el 54, tampoco se cambiaron. Después vendría el 1 con el 2, tampoco se cambiaron. Y por último, los que sí hubo intercambio, en la posición 3 vamos a poner el 3 y en la posición 7 el 8. Esto vendría siendo el resultado después del gap 4, ¿sí? Ese viene siendo el nuevo vector o la nueva lista. Ahora vamos a la segunda vuelta, que la secuencia va a ser pues el gap actual, que es 4 entre 2. Eso nos va a dar 2, ¿sí? Entonces ahora quiere decir que vamos a hacer las comparaciones de 2 en 2. Vamos a copiar esto. Vamos a empezar de la posición 0 hacia la 2, de la posición 1 hacia la 3, de la posición 2 hacia la 4, de la posición 5, 0 a 2, 1 a 3, 2 a 4, aquí es de 3 a 5, nos faltan 2, aquí es del 4 al 6, perdón, y aquí vendría siendo del 5 al 7. No importa que aquí se repitan las comparaciones de los elementos, por ejemplo, de las posiciones. Acuérdate que es de acomodar los elementos hacia el lado izquierdo. Aquí, si te fijas, me fui 0, 1, 2, 3, 4, 5
y pasando de 2 en 2 pues ya logré cubrir hasta los 7 elementos. Eso es como se le pudiera hacer. También es conveniente decir que cuando tú haces el código de programación en cualquier lenguaje, al momento de hacer una comparación, fijarte si hay números hacia la izquierda y si son mayores, hacer el intercambio de una vez. Como en este caso podemos verlo visualmente, si hay números mayores hacia el lado izquierdo en las posiciones menores, pues pudiéramos hacer el intercambio y modificar estas posiciones de intercambio o estas iteraciones, si así lo quieres ver. Se recomienda hacerlo hasta que el gap sea 1, fijarte hacia el lado izquierdo para hacer el intercambio de una vez. En este caso pues vamos a hacer las comparaciones y ahorita te explico a lo que me refiero si no me entendiste. Entonces, posición 0 que es 23, vamos a trabajar ya con el nuevo vector resultante 23, y la posición 2 pues vendría siendo 1. Aquí como puedes ver pues sí hay intercambio. Vamos a ponerlo de una vez. Aquí vamos a poner el 1 y aquí el 23. Vamos con el siguiente. Es la posición 1 que vendría siendo 12 con la posición 3 que vendría siendo 3. Aquí también hay intercambio, entonces número 3 con el número 12. Vamos a hacer ahí el intercambio. Aquí es donde te comento, cuando haces la comparación, fijarte hacia la izquierda a ver si hay números mayores. En este caso, si tú te fijas, en la posición 3 sí hay un número mayor en la posición 2, que es el 23. Pero como siempre tienes que hacer las comparaciones en base al gap, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pues en este caso tendría que compararlo con el 3. Y el 3, como puedes ver, pues sí está en su posición, es menor al 12. Entonces por eso se te recomienda en cada intercambio fijarte hacia la izquierda, pero ya hacerlo cuando el gap sea 1, para que lo puedas comparar consecutivamente, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y cuando hagas el código de programación, sí tomar eso en cuenta y a lo mejor programarle que se fije hacia la izquierda ya cuando esté haciendo comparaciones de 1 en 1, cuando el gap sea 1. En este caso vamos a seguir así. 2, posición 2 que en este caso es 23. Con posición 4 que en este caso es 34. En este caso pues como puedes ver no se mueve, orden, están en orden. Vamos al siguiente. Posición 3 que en este caso es 12 con posición 5 que en este caso es 54. También están en orden. Vamos al siguiente. Posición 4 que es 34 con posición 6 que es 2. En este caso se van a intercambiar. Entonces aquí el 2 y aquí el 34. Y luego vamos a la posición 5 que en este caso el 54 con la posición 7 que en este caso es el 8. Aquí pues también hay intercambio y vamos a poner el 8 aquí y el 54 acá. Entonces este sería el después del gap 2, ¿sí? Ese sería el vector resultante. Como puedes ver, lógicamente todavía hay números en desorden. Vamos a ir al siguiente. Ya en la vuelta 1 la secuencia sería el nuevo gap 2 entre 2 y pues el nuevo gap sería 1. Vamos a entrar aquí para que se vea uniforme y pues vamos a las posiciones. Aquí, bueno, es conveniente decir, vamos a empezar aquí con la lista. Como te dije, vamos a ir de 1 en 1 con 2. Vamos a irlo haciendo de una vez aquí. Posición 0, que en este caso vendría siendo 1 con posición 3, ¿sí? Que en este caso pues no es mayor, están en orden, pudiéramos decirlo que están en orden, como puedes ver aquí. Vámonos al 1 con el 2, en este caso sería posición 1, que sería el 3, con posición 2, que en este caso sería 23. También están en orden, ¿sí? Ahí podemos decir que están totalmente en orden. El 23 es mayor al 2, entonces vámonos con el siguiente. Vamos a hacerlo iteración con iteración para que vayas viendo lo que aquí es donde te digo que ya hay que programar hacia atrás también. En este caso pues todavía después del 23 está todo correcto. Vamos a ver la posición 2, que en este caso es 23,
con la posición 12, que en este caso es con la posición 3, que en este caso es 12. En este caso sí hay que hacer intercambio. Vamos a ponerlo aquí nuevo, 1, 3, y luego aquí tendríamos que hacer intercambio 12 y 23. Es donde te hago. Entonces aquí sí hubo intercambio, ok. Ahí sí hubo un intercambio. Podemos ver que sí van en orden. Vamos a realizar el siguiente. Vamos a copiar más acá. Ahora vendría siendo 3, posición 3 con posición 4. La posición 3 vendría siendo 23 con la posición 4, que vendría siendo 2. Aquí está, ¿sí? Aquí, como puedes ver, también va a haber intercambio. Entonces ponemos la posición 2 aquí con el número 23 acá. Aquí sí hubo un intercambio. Y aquí es donde te digo que hay que observar si hay números mayores hacia la izquierda y tendríamos que hacer la comparación. Y vuelvo a repetir, aquí lo podemos hacer visualmente. Ya cuando hagamos el código de programación, pues ahí sí tienes que programar que en cada comparación o cuando se haga un intercambio se fije hacia la izquierda a ver si hay números mayores, o recorra este hasta la izquierda hasta que llegue a la posición 0 para que vaya haciendo los intercambios correspondientes. En este caso lo podemos ver visualmente. Entonces pudiéramos decir aquí que vamos a hacer la comparación. En este caso estamos donde está el 2, posición 3, así, posición 3 con la posición 2, ¿sí? Aquí ponemos lo que es la posición 3, que en este caso es el 2, con la posición 2, que en este caso es el 2. Pudimos haberle puesto 2 con 3, eso es indiferente. Ya cuando tú lo programes, pues ya es decisión tuya, ¿no? En este caso, acuérdate que en lo que se tiene que fijar o en lo que tienes que programar es que la posición o el valor de la posición menor, si es en este caso mayor al número de la posición mayor, hay que hacer el intercambio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ya vamos hacia atrás, yo por eso puse 3 primero, pero ya eso aquí lo podemos hacer visualmente. Ya cuando programes ahí tú tienes que hacer las modificaciones, ¿no? En el examen pues no viene nada de programación, como les comenté, entonces no hay ningún problema. Entonces aquí también se tiene que hacer el intercambio. Y 2 lo vamos a poner en su nueva posición y el 12 lo cambiamos hacia acá. Entonces, como en el intercambio vemos que todavía hay números mayores hacia la izquierda, pues vamos a hacer la otra comparación, que en este caso vendría siendo posición 2, con posición 1. ¿Sí? Y vamos, déjenme copiar más Los valores de posición 2, pues vendría siendo 2, con posición 1, que vendría siendo 3, como puedes ver. El valor de la posición más baja pues es mayor, así es que se va a hacer intercambio. Entonces aquí haríamos el intercambio 2 y 3. Ahí está, y como puedes ver ya va ahí en un orden, en cierto orden, y empezamos con en la posición que nos quedamos. Entonces aquí sería la posición 4 con la posición 5, seríamos el intercambio, ¿sí? Entonces el número de la posición 4 vendría siendo 23 con el de la posición 5, que vendría siendo 8. Aquí, como puedes ver, pues va a haber un intercambio también, entonces ponemos el 8 acá y el 23 acá. Observamos y vemos que hay números mayores hacia la izquierda, entonces vamos a hacer la comparación. En este caso posición 4, ahí está, posición 4 con posición 3, posición 4, estamos hablando del elemento 8, y posición 3 estamos hablando del elemento 12. Déjenme paso aquí para separarlos. Ahí, como puedes ver, el número pues es lo que estamos comparando aquí, ¿sí?
y va a haber intercambio porque el número de la posición menor es mayor al de la posición mayor. Entonces el nuevo intercambio sería aquí 8 con 12. Y aquí, como pudiste ver, pues ya no hay números mayores hacia la izquierda, así es que vamos a continuar donde nos quedamos. Repito, cuando hagas el código de programación, si es que lo haces, que en el curso pues no nos lo pide, ahí tenemos un ejercicio al final, pero creo que no lo pide. Entonces, pues sí hay que programar que vaya comparando elemento con elemento, porque pues ya cuando aquí lo podemos ver, pero en el lenguaje pues lo tiene que ir a comparar aunque no haya. No sé, ojalá y me explique, y si no, guárdenlo como pregunta para hacer esa aseveración mejor en clase. Ok, entonces aquí ya dijimos que nos quedamos. Vamos a hacer otras copias acá. Regresamos a donde nos quedamos. En este caso es la posición 5 con la posición 6. Los elementos serían posición 5 serían 23 y posición 6 sería 34. 23, 34. Aquí, como puedes ver, pues no va a haber intercambio, están en orden, ¿sí? Vamos a hacer el siguiente. Posición 6 con posición 7, posición 6, que vendría siendo, bueno, no sé si lo cambié, 23, 34. Sí, aquí lo puse 23, 34. Entonces 6 con 7, 34 con 54. Aquí también están en orden. Entonces pudiéramos poner aquí el 54 y como puedes ver, pues ya quedó ahí en orden. Así es como trabajaría el algoritmo Shell Short. Aquí es como le vamos haciendo en programación. Creo que ahí sí tendría que hacerle ya cuando el gap sea 1, pues que vaya comparando los elementos hacia abajo para que no haya mayores, y si los hay, pues hacer el intercambio. Es también conveniente decir, para cerrar, que cuando si por ejemplo las posiciones hayan sido, o la longitud haya sido de 9, que en este caso 9 entre 2 daría un número con punto decimal 4.5, si agarra también si agarra el entero, ¿sí? Entonces el gap sería 4. Cuando la longitud es non, tienes que agarrar el número entero cuando hagas la secuencia de gaps, ¿sí? Eso sería todo.